Hemos seguido una temática, por la gracia de Dios, desde los ayunos acerca de la identidad del cristiano. Lo que yo soy, lo que dice, que yo soy lo que Dios dice que soy. Y bajo ese contexto hemos hablado algunas cosas interesantes que van muy conectadas, que van muy de la mano. Por eso, si usted no estuvo en algunos de las enseñanzas que se dieron en el canal de YouTube, ahí están las enseñanzas, porque sería bueno si usted puede conectar, porque siempre van a haber cositas que se conectan, incluso hoy. Entonces, para tener todo el contexto, usted lo puede hacer. Le invito a que mire las enseñanzas y pueda poder avanzar en el conocimiento del Señor. Recapitulando un poco, hemos estado trabajando en el libro de Efesios, capítulo 1 y el capítulo 2. Y la idea es poder entender quiénes somos en Cristo Jesús. Porque algunas cosas son importantes conocerlas, quiénes somos y para qué Dios nos ha llamado en Cristo. Y comenzamos en el capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. En el versículo 4 hablamos que somos escogidos. En el versículo 6 de que somos aceptos en el amado. En el versículo 7 que somos redimidos. Y el día domingo se concluyó, digamos, el ayuno con que somos la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud. Eso está basado en Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y precisamente en ese contexto hablaba el pastor Hugo acerca de la oración de Pablo, muy importante, de cómo él deseaba que la iglesia pudiera entender, pudiera llenarse de la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder entender algunas cosas. Y entre esas es la esperanza, ¿verdad?, a la cual Dios nos llamó. Hay gente que no tiene en cuenta o no puede entender la magnitud de la esperanza de vida eterna. Anoche hablaba con los jóvenes y precisamente les decía que hay gente cristiana que viene a una iglesia, entre comillas, cristiano, y que todavía lo de la salvación o de la eternidad lo ven como algo muy ficticio. Ellos sí les gusta y veces la palabra, lo que se comparte, pero cuando se habla del tema de la eternidad, ellos lo ven como que, no sé, ¿será que sí, eternidad? Pero esas son las verdades infalibles de la palabra de Dios y hay que creerlas. Entonces, necesitamos entender cuál es esa esperanza. Cuando yo comprendo la esperanza de mi salvación, puedo entender entonces cómo darle prioridad a mi salvación. Por eso Pablo decía, necesitamos tener sabiduría para conocer esas profundidades de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. Y no solamente eso, también dice, ¿y cuál es el llamado que ustedes tienen? Hay que tener sabiduría para entender el llamado con el cual el Señor nos ha llamado, valga la redundancia. También hablaba acerca de las riquezas que hemos recibido como herencia. Y ya eso lo estuvimos compartiendo. ¿Saben, hermanos, que somos ricos en Cristo? Él nos ha dado todo. Dios en Cristo nos dio todo. Muy bien. También hay algo en el versículo 19 que dice para que entendamos la superinminente. Y esa es una palabra en hebreo que es hupérbalo, y dice en la traducción que es lanzar más allá de una marca usual o sobrepasar. Así que el poder de Dios o el poder, la autoridad que tiene la iglesia no se compara con ningún otro poder. La iglesia tiene una autoridad y un poder, una dignificación que va por encima de cualquier otra. Y también habla acerca de los beneficios, ¿verdad?, de Cristo como cabeza y el cuerpo o la iglesia como cuerpo, llegando a término en el versículo 23 donde dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual la completa y la llena, y también quien le da plenitud a todas las cosas. Entonces ahí concluimos de que una iglesia o una persona que tiene a Cristo
está totalmente pleno, no necesita más nada, y hasta el momento lo hemos estudiado, como estar en Cristo es un beneficio maravilloso, trae consigo todas estas virtudes que son bendición, redención, adopción y todo eso. Así que la iglesia está en Cristo, ¿cómo está? Pero además de eso está plena, lo tiene todo, Él lo llena todo, Él llena toda la iglesia, y la iglesia está completa en Cristo Jesús. Entonces, ahora bajo ese mismo tópico, vamos entonces a que somos familia de Dios. Somos familia de Dios y seguimos, pero ahora vamos al Efesios capítulo 2. Le invito a que por favor pueda ubicarse. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y si puede tomar nota sería maravilloso. Recuerde que estamos usando mucha doctrina y la idea es poder ser entendidos en todo esto. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Ok. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y cómo termina diciendo que somos? Y somos miembros de la familia de Dios. Señor, te damos gracias. Permítenos alcanzar sabiduría para entender, Señor, tu palabra, para no solamente entenderla en nuestra mente, nuestro intelecto, sino poderla bajar, Señor, a nuestro corazón y no quedar solamente como oidores, sino también ser hacedores de ella. Te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Desde el principio hubo el deseo de Dios de estar cerca de su creación. Definitivamente lo vemos en su palabra, lo vemos en el libro de Génesis, cómo Dios quería estar cercano, ¿verdad?, de su creación, del hombre. Pero a causa del pecado, como ya se ha dicho, hubo una ruptura, hubo una separación. Y precisamente el contexto de la conexión aquí en Efesios, en el versículo 11 dice, por tanto, quiere decir que es la consecuencia de algo que ya el apóstol Pablo había dicho, y era el versículo, mire el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, mire el contexto de por qué está retomando Pablo lo que vamos a tener en estudio. Dice, y Él os dio vida cuando vosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y Él se incluye, no sé si ahora me va a entender, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire que Él se mete, habla de Él y dice lo mismo que los demás. Así que mire el contexto de la separación. Cuando Dios, ¿verdad?, o el hombre se separa de Dios, queda entonces viviendo conforme a la carne, viviendo conforme a la concupiscencia, y eso trae una ruptura, la cual no solo afecta la relación con Dios, sino que afecta la relación ¿con quién? Con el prójimo, con su semejante. Y desde el principio lo vemos, ¿verdad?, cuando el primer homicidio que hubo, que se registra en la Biblia, Caín levantándose en contra de ¿quién era? Pero ¿quién era Abel de Caín? Era su hermano. Ahí vemos que ya se estaba manifestando una ruptura, una enemistad. Lo que había con Dios ahora se transmite al hombre, y obviamente ahora se manifiesta una lejanía, una ruptura en la relación que Dios había establecido que debía tener los hombres, o que debían tener los hombres entre sí. Y es algo interesante porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero el hombre fue creado con la necesidad de compañerismo, de cercanía, de hogar. El hombre dice el Señor que no es bueno. ¿Cuántos hombres creen eso? Hermano, cuidado. A ver, ¿cuántos hombres creen que no es bueno que el hombre esté solo? Vamos a darle ánimo a los solteros, hermanitos. Y mire que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es necesaria compañía, es necesaria comunión. Pero qué tremendo que precisamente, ¿verdad?, fue tan fuerte la ruptura, o afectó tanto al hombre en su corazón, el orgullo, que afectó precisamente la relación con sus semejantes. Mire que más adelante en el capítulo 6 de Génesis viene cómo el hombre creció tanto en maldad y en corrupción, que Dios dijo, aquí no hay solución, el pensamiento del hombre es el mal, hacerse el mal entre ellos mismos. Y Él dice, definitivamente hay que acabar, no hay solución. Gracias a Dios que Noé halló gracia y pudo Dios comenzar con hacer un nuevo comienzo bajo la bendición de Dios. Eso ya lo estudiamos en que somos bendecidos. Pero la idea de Dios siempre fue estar cerca de su creación. Y por eso ahora en Cristo hay una restauración de lo que se perdió. Hay ahora una cercanía de Dios a través de Cristo, el cual quiere tenernos ahora demasiado cerca, demasiado cerquita de Él, perdón que se lo diga o se lo vuelva a repetir. Y es el contexto entonces cuando Pablo dice que hay una necesidad de una restauración. Y mire lo que dice el versículo 11 del 2, capítulo 2 de Efesios, versículo 11 y 13. Por tanto, o sea, como éramos hijos de desobediencia, por gracia sois salvos por medio de la fe, todo ese contexto dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas. ¿Y qué había? No había qué, más bien, no había esperanza. Y además y sin Dios. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mire, para entender un poquito lo que dice este versículo 11, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 11, Wendy, por favor. No olviden que ustedes los gentiles
estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Y mire lo que pasa con ellos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo. ¿Y qué dice ahí? Y no su corazón. Quiere decir que por eso Pablo dice, éramos hijos de desobediencia, porque es que la ruptura, la enemistad con Dios no solamente era para los gentiles, ¿verdad?, sino era también para los judíos. Había un problema con los judíos que no conocían a Dios, que no sabían cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios, a comparación de los judíos, que ellos sí sabían, tenían la ley, tenían todos los ritos para poder acercarse a Dios, pero ellos no valoraban, ellos no lo hacían de corazón y también tenían problemas. Y por eso Pablo dice, es que es necesario entonces una restauración. ¿Para quién? Para todos, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, Romanos 3:9, que aquí todavía aclara un poco más, hablando del contexto de quiénes eran los judíos. Que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando entonces de los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Si lo está leyendo ahí, ¿están bajo qué? ¿No hay? Ah, ok. ¿Qué pasa, güey? Romanos 3:9 dice que todos están bajo pecado. Y todavía él lo certifica con un salmo que dice, como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que el deseo de Dios de reconciliar a la humanidad no solamente era para los gentiles, para los que no conocían a Dios, sino también era para los que lo conocían y no lo conocían, porque no aplicaban, porque no podían entenderlo. Él lo dice, no pueden entender el proceso de la restauración de Dios, de la enemistad que hay por causa del pecado, por causa de la ley. Ahora, él dice, el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y a quién cree entonces usted que le está hablando? ¿Solamente a los gentiles? No, él estaba hablando también ¿a quién? A los judíos que se creían dueños de toda la franquicia, de las bendiciones de Dios. Y él le dice, no, es que ustedes, si no es por Cristo, todos necesitamos, para poder hacer efectiva las bendiciones, necesitamos a Cristo. No excluimos a nadie, todos estábamos sin Cristo. Y por eso él dice, los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque es que los que estaban cerca también estaban lejos de Dios. Y en ese mismo contexto, queridos hermanos, es que todas las promesas de Dios, los pactos, era un proyecto de Dios gestionado desde antes de la fundación del mundo, no para un selecto grupo de personas que se creían los mejores. No, era para toda la humanidad. Amén. El Señor lo dijo, se lo dijo a Abraham, en ti y por la fe que hay en ti, tú eres el medio por el cual yo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. O sea que ellos todavía no podían entender que ellos eran el medio, pero no eran el fin del proyecto de Dios, de la gracia de Dios, de los pactos y promesas de Dios. Así que mire, 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, nueva versión internacional. Mire cómo dice: todas las promesas que ha hecho Dios. ¿Cuántas? ¿Algunas? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, pero ¿en quién? O sea, mire, puede entender que aún ellos, aún los judíos, aunque dice precisamente en el contexto de Romanos 13 que a ellos les fue entregada la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún cuando dice Juan, en Juan capítulo 3, no me acuerdo ahora el versículo, pero el Señor Jesucristo le dice que ustedes no saben lo que adora los samaritanos. Y dice, porque por la salvación, de los judíos viene la salvación, pero no era el fin. Ellos no eran los poseedores de la salvación. Pero ahora el Señor está diciendo que para poder hacer efectivas
las promesas y pactos de Dios entregadas por medio de los judíos, ellos mismos tenían que hacer algo. Y era, ¿sabe qué? Sencillito: creer en Cristo, reconocer a Jesucristo como el Mesías. Sigue diciendo: así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted lee una promesa de Dios, que cuando usted se le predica, se le enseña acerca de una promesa de Dios, usted, si está en Cristo, usted puede decir libremente: amén, esa promesa para mí. Qué tremendo eso, ¿no? ¿No le da confianza? ¿No le da convicción eso? Que ahora en Cristo a usted se le ha dado una autoridad para que cuando algo se le diga o fue entregado allá a esta nación, usted puede decir: ellos, pero yo también, si soy en Cristo, tengo acceso a las promesas, y esas promesas son amén, son de verdad de Dios para mí. Entonces, hay algo más que dice en este versículo que yo se lo quiero decir, y es: él dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Cuando alguna vez, no sé si usted ha leído esto, pero entender que alguna vez nosotros los que estamos aquí estábamos sin Cristo. Y si alguien no está en Cristo, le invito a que venga a Cristo, porque están sin Cristo. Hermano, cuando yo leí esto, yo decía: qué terrible las implicaciones que tiene. La suma lamentable de la condición humana es precisamente estar sin Cristo. Porque mire, según lo que hemos estudiado, estar sin Cristo es estar entonces sin bendición, sin adopción, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin redención, sin perdón. Le pregunto, ¿cómo estábamos antes entonces? Bueno, ahí dice en el versículo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Miren la condición. Pero dice, estábamos en esa condición porque estábamos lejos de Cristo, pero ahora se nos ha hecho cercano a Dios. Y la intención de Dios es precisamente hacer efectiva todas las promesas y la esperanza. Y sobre todo, en ese versículo dice que estábamos sin Dios, lejos de Dios, separados de Dios. Pero hay algo que usted quiero que entienda en esta mañana por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y es que ahora toda esa lejanía, toda esa ruptura, toda esa enemistad que había entre Dios y el hombre, siendo nosotros enemigos de Dios, dice la Biblia, ahora por la sangre de Jesucristo, en el versículo 13 dice que somos ¿qué? Ahora nos hizo Dios cercanos. Ahora podemos entonces tener acceso, ahora podemos acercarnos, ahora podemos tener allá esa calidez con Dios. Y es que, escúchenme, hermano, hay muchas personas que creen que todavía por obras buenas, ¿verdad?, por pertenecer a algún tipo de secta, de creencia, por pertenecer a una clase ejecutiva o no sé, cualquier otra cosa. Por ejemplo, los judíos, ¿verdad?, ellos se creían tener a Dios. Creen que pueden tener la salvación. Y este contexto nos dice que no hay ninguna manera, sino solamente a través de Cristo. Y él todavía es más objetivo, él dice: a través de creer en el derramamiento de la sangre del Cordero para perdón de pecados. Y eso es maravilloso, ¿sabe? Porque todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Todos, sin excepción de nadie, todos estábamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, escúcheme, por esa preciosa sangre, ahora usted puede tener una cercanía con Dios. Y si quiere saber más de esto, por favor, escuche la enseñanza de la redención, que sé que le va a bendecir. Pero, mi hermano, ¿no le parece hasta el momento lo que ha hecho Dios para poder reconciliarnos con Él? ¿Cómo le parece eso? Extraordinario, tremendo, ¿no?
Pero mire, hay algo que el apóstol quiere confirmar y le invito a que vaya a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios 5, 17 en adelante. Usted, creo que ese versículo primerito se lo sabe de memoria, ¿sí o no? Porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Ahorita lo vamos a entender por qué somos nueva criatura. Ahorita lo va a entender más. Si no lo ha entendido, ahorita lo va a entender. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Lo cree, hermano? No lo tome como un versículo de cajón cristiano. Ay, no. Y ahorita lo va a entender más. Somos una nueva criatura. Y eso tiene unas implicaciones que al final lo vamos a entender maravillosas. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice ahí? El ministerio de la reconciliación. O sea, Dios dice, el plan de Dios siempre fue reconciliarnos para entonces ¿qué? Ahora entregarnos esa reconciliación a nosotros. ¿Se acuerda que hablamos desde que el principio? ¿Qué pasó cuando se rompió la relación con Dios? Se quebrantó la relación también con nuestros semejantes. Se llenó de orgullo el corazón del hombre. Piensa el hombre que yo puedo solo, que yo no necesito de nadie. Incluso, y vivimos en una enemistad que sale de lo más profundo de nuestro ser, porque está en nosotros. Ahorita lo vamos a entender más. Pero la idea era de que Dios nos reconcilió consigo mismo. Primero era así: Dios reconciliarnos consigo mismo para después entonces entregarnos ¿qué? Ahí lo dice: el ministerio o el servicio de ¿qué? De la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez lo dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todavía fue más específico: no solamente servir a Dios, sino ahora nos dio la base para esa reconciliación, que es la ¿qué? La palabra. Y sigue diciendo: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué nivel, no? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué dice ahí? Vamos, léalo. Reconcíliense con Dios, cristianos, hijos de Dios. Reconcíliense con Dios, reconcíliense. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora va tomando ya todo un poco más de forma, y es lo que Dios quiere hacer. Él quiere primero una reconciliación con Él, y la hizo efectiva a través de Cristo Jesús, a través del derramamiento de la sangre. Usted, bueno, el que estuvo sabe qué significa el sacrificio, por qué fue el sacrificio, de dónde venía el sacrificio. Y el deseo de Dios era la reconciliación consigo mismo, pero eso tiene unas consecuencias. La consecuencia de la reconciliación con Dios debe hacerse efectiva naturalmente en que ahora nosotros vamos a ser entonces agentes de reconciliación con el mundo. Qué tremendo Dios, ¿no? Impresionante eso. Y eso precisamente es el segundo punto. Primer punto, perdón, y es la necesidad de una reconciliación. Segundo punto es gestores de reconciliación. Versículo 14 y 16. Versículo 14. Porque Él es nuestra ¿qué? ¿Quién es nuestra paz, hermanos? La plata, los lujos, el estudio. ¿Quién es nuestra paz? No, pero créalo, vamos a ver. ¿Quién es nuestra paz? ¿No lo cree? Bueno, por eso quizás está así todo. Ay, líder, yo no tengo descanso, yo no sé, yo no duermo en la noche, yo ando como si me estuvieran persiguiendo. Porque quizás entonces Cristo no está haciendo tu paz. Porque cuando Cristo es la paz del hombre, hay tranquilidad, hay esperanza, hay paz en el corazón. Sigue diciendo que de ambos pueblos, ¿qué pueblos estamos hablando? A ver, por favor, ¿qué pueblos?
¿De qué pueblos estamos hablando? Por favor. De los gentíos, perdón, de los gentiles y los judíos. Ahí había una lucha. Y dice que de ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, subráyela, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Vuelve y repite, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Haciendo la paz. Y mediante la cruz, mira el nivel de la maldad, pero también el nivel del amor de Dios. Lo que tuvo que hacer Dios para matar literalmente la enemistad. Dice, mediante su cruz, reconciliar con Dios de ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Uy, qué terrible condición del hombre. Uy, hermana, gracias. Se me lleva esto, por favor. Le agradezco yo. O sea, era tan fuerte la enemistad o el deseo hostil de no tener comunión que se tuvo que llevar a la cruz eso. Y lo tuvo que llevar Cristo. Mire, la enemistad entre los judíos y gentiles era tan fuerte que los judíos le decían a los gentiles perros. Imagínense. Y usted sabe que para la cultura judía los perros son ¿qué? Sinónimo de inmundicia. Ellos le decían perros. Imagínense usted nosotros diciéndole a la gente de afuera, habla perro. Bueno, algunos se dicen así, pero de cariño, habla perrito. Pero el contexto de ellos era totalmente despectivo. Y eso, Jesús nos dio un destello de eso. En Mateo capítulo 7, versículo 27, anótelo. Dice que el contexto era que había una mujer sirofenicia griega que venía a pedirle un milagro a Jesús. Y Jesús le contestó diciendo, deja primero que se sacien los hijos, o sea, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero vaya que Jesús estaba estirando la fe de esta mujer. Y ella dijo, mira Señor, gracias por, yo sé que soy una perra, perdón, una perrilla, no se escucha tan feo, pero aún los perros comen de las migajas que caen de los hijos. Y dice que Jesús se sorprendió, dijo, que se haga como tú quisiste, porque tu fe es más poderosa que la separación que hay entre nosotros. Qué tremendo, ¿no? Y mire, no solamente esa enemistad era de los judíos hacia los gentiles, sino también de los gentiles hacia los judíos. Ahora, el otro lado era porque, vamos a hacer acá entre nosotros, acá, cuando usted ve a alguien así que es como creidito, que se cree como que mejor, como que camina mejor, como que tiene todo mejor, como que, a ver, ¿cómo le cae a usted a esa persona? Vamos a ser aquí sinceros, así. Ay, es que me cae gordo, ¿no? Uy, no, él se cree el mejor, él se cree el más chacho, él se cree. Bueno, los gentiles no gustaban de los judíos precisamente porque ellos se creían mejores seres humanos, se creían con más dignidad, que tenían a Dios agarrado por la, ¿cómo es que dice el dicho? Mire, ellos se creían lo mejor y como eran tan peculiares, tan extraños, por así decirlo, para el mundo gentil, los ritos y las prácticas de su culto a Dios, eso los hacía como que, ay, que me da rabia, ellos se creen, mejor dicho. Y mire que en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice Dios, miren, y desde el principio se los dijo, es que ellos son duros. Mire, no por ser ustedes más que todos los pueblos de la tierra los he escogido yo. Ustedes eran los más insignificantes, solamente lo hice por amor a mí y por el juramento que le hice a vuestros padres. O sea, es que ellos no eran más. Vuelvo y le digo, el pueblo judío no era el fin, era el medio para traer Dios la salvación a toda la humanidad, a nosotros. Espectacular eso, Dios mío. Pero hay algo con lo que ya yo quizás ahora, y es que dice que se derribó el muro, la enemistad. Mire, era tan tremendo que no sé si ha escuchado la palabra prosélito. ¿Alguna vez en la Biblia escuchó esa palabra, proselitismo? ¿Prosélito? ¿Sí? Qué bueno, los felicito, hermano. Los prosélitos eran
gentiles que se habían convertido al judaísmo, a la Torá. Y ahorita, vaya, ojalá que no se olvide nada de esto. Y esos prosélitos, ellos decían: me gané uno para el Señor. Pero a pesar de que ya está cercano aquí, ya crees en lo que nosotros creemos, tú no puedes entrar al lugar donde nosotros entramos. Para el prosélito, para el gentil que creía en el Dios de los judíos, no les era permitido entrar al templo. Y no sé si se acuerda que Pablo, cuando fue encarcelado, precisamente una de las acusaciones es que era que él había metido a un griego al templo. Y eso era tan serio para ellos que eso daba pena de muerte. Porque recuerde que eran inmundos y el templo era santo. Y mire, era tanto que ellos aceptaban a esos prosélitos, pero para ellos había un muro que se derribó hasta el año 70, cuando fue destruida Jerusalén por Nerón. Sí. Y mire, era tan tremendo eso que los judíos podían llegar hasta ese muro. De ahí para adelante, nanay. Ellos no podían entrar a ningún lugar del templo, solamente hasta ahí. Y desde allá lejos, a ellos se les permitía adorar a Dios. Miren lo que había. Y eso que se habían convertido, ¿qué tal si no? Entonces, mire al nivel donde llevó el Señor Jesucristo, hizo este tema. Y Él dice, versículo 15 por favor, dice: aboliendo en su carne la enemistad. O sea, ya no solamente era la enemistad hacia Él, sino ahora la enemistad ¿a quién? Porque está hablando de los dos pueblos, de lo que había, de la riña, del desprecio, de la hostilidad que había entre ellos dos. Y Él dice: no, yo en mi carne maté. Ahora más adelante dice: matando la enemistad. Y hermano, la obra del Señor Jesucristo fue tan completa que Él nos quiso salvar de algo que nos puede negar la entrada al reino de los cielos, como es la enemistad. Porque la enemistad hace parte de las obras de la carne. Yo quiero que leamos, eso también se lo sabe usted de memoria, pero recordémoslo por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a recordarlo, no está de más. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías. El apóstol marca de dónde viene todo: del adulterio, fornicación, inmundicia, ahí va todo. Pero después dice enemistades, y de las enemistades viene de la enemistad se desprenden otras, y dice entonces pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, hasta homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, dígalo, léalo. Por eso es que dice que Cristo, para poder matar la enemistad, dice, lo tuvo que hacer en la carne, porque fue tan perfecta. Por eso cuando usted está en Cristo, hasta su carne ha sido muerta en la cruz. Queridos hermanos, ¿cómo estamos de enemistad? ¿Se manifiesta la enemistad en medio de nosotros? Porque lo que Dios quería a través de la restauración con su relación era que quedáramos vacunados en contra de la enemistad con nuestros semejantes. Era que pudiéramos entender ahora lo que es el fruto del Espíritu, que pudiéramos entender que ya la enemistad incluso puede estorbar nuestra salvación. Queridos, esto es importante porque precisamente es el fundamento de la iglesia. Por eso esto es tan importante, porque es doctrina, porque nos podemos evitar muchos problemas a través de entender que Cristo es enemigo, perdón que se lo diga, de la enemistad. Dios no está a favor de los que practican la enemistad.
Él dice, por eso en el versículo 14, en este mismo contexto, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Las diferencias que habían entre judíos y gentiles, Cristo las derribó. Nada había ahora que separar a los judíos de los gentiles. Toda diferencia racial y cultural fue abolida, destruida. Lo mismo pasa en la iglesia. En Jesús debemos tener paz total y reconocerla para con Dios, pero practicarla ¿con quién? Con nuestros semejantes. No solamente con la iglesia. Eso tiene que afectar a todo nuestro círculo. Su sangre nos hizo iguales delante de Dios. Porque yo no creo que la sangre de Cristo fue más preciosa sobre unos hermanos que de otros. Fue la misma sangre. ¿Lo cree usted? Mire, esto de la reconciliación es tan tremendo como se lo dije, y es que el versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, matando en ella las enemigos. Imagínense. O sea, Cristo ahora nos hace cuerpo, ¿verdad? Y si somos el cuerpo, ahora nosotros, le pregunto, si somos el cuerpo de Cristo, ¿su cuerpo vive en enemistad? Vamos a poner que el corazón le dice: no le voy a enviar sangre a la cabeza. ¿Qué pasa? Se perjudica el mismo, ¿no? No le voy a enviar sangre a la mano. ¿Qué va a pasar? Se gangrena la mano, ¿verdad? Y se daña, y después el mismo corazón dice: ay, ¿y cómo ahora voy a sobrevivir si no hay para comer? El cuerpo no pues se hace daño entre sí. El cuerpo funciona unido para el beneficio del mismo. Y precisamente la reconciliación, el deseo de Cristo en la unidad, es que naturalmente no nos debemos atracar entre sí. ¿Por qué? Porque ya Él ha sido nuestra paz, y si Él es nuestra paz, ahora tenemos paz para con nuestros semejantes. En la cruz Jesús nos vacunó en contra de la enemistad. Y mire, de verdad que esto me parece a mí tan delicado, pero tan delicado. Y es que en Juan capítulo 17, Jesús, orando por la iglesia, por sus discípulos, dice: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Escuche eso. ¿Y cómo es la Trinidad? A ver, ¿cómo es la unidad de la Trinidad? O sea, el sello de la unidad es la Trinidad. O sea, es tanto lo que Jesús proyecta para con sus redimidos, para con su iglesia, que Él dice: yo quiero, Dios, que ellos lleguen a ese nivel de unidad en que nosotros estamos. Que pensemos lo mismo, que hagamos lo mismo, que nos cuidemos entre sí, que haya una paz sobrenatural que pueda unirnos a tal manera donde no pueda vivir, donde la enemistad se muera de hambre, donde no haya nada entre nosotros que pueda hacer una división, que haya hostilidad, que haya una separación. Ya Dios no quiere separados, ya Dios está buscando reconciliarnos, porque ya nos reconciliamos con Él. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 9. Palabras de Jesús diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para terminar, tercer punto: la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia. ¿Vio cómo todo va tomando? Primero el Señor nos reconcilia consigo mismo. Todo el proceso ya lo conoce, ya lo sabe, ya no le van a meter los dedos en la boca. Ya usted sabe qué significa, a dónde quiere llegar. Y el proceso es llevarnos para que seamos reconciliadores, ¿verdad? Para que si recibimos de gracia, podemos entonces dar de gracias, ¿verdad? De gracia. Y todo esto para llevarnos a esto. Mire, versículo 18 y 19. Porque por medio de Él, por medio de ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? De Él estamos hablando. Por medio de Él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? No hay diferentes espíritus. Por uno solo tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, antes hasta para los judíos era muy difícil estar cercano a Dios. Y usted, si ha leído, era ese proceso de llegar hasta allá, hasta Dios, necesitaban un sacerdote, necesitaban una cantidad de cosas. No creas que para ellos no era tan fácil. Pero Dios abrió el camino para todos, para que todos ahora podamos entrar al Padre. Todos tenemos el mismo acceso. O sea, no cojamos otro camino diferente. No trate de tomar un desvío, no trate de tomar un atajo para ir a Dios. No lo haga, no lo hay. No hay. El camino para estar cerca de Dios es muriendo a la enemistad. Si usted dice, ay no, yo tengo lucha, porque a mí sí me gusta y bueno, pero yo sí quiero llegar a Dios, mi hermano, no se puede de otra manera. Porque aquí dice que por medio de Él nosotros tenemos entrada. Solamente hay un solo camino para llegar a Dios, y es a través de la redención y a través de la comunión por su Espíritu. Hermanos, ahora no necesitamos de intermediario, de un sacerdote, usted no necesita de mí, del pastor, del líder, de nadie. Usted puede tener libre acceso delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Fuimos reconciliados ahora, no para que haya enemistad ni orgullo, porque somos un solo cuerpo, un solo pueblo. Fuimos redimidos con la misma sangre, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia, en Dios no hay excepción de personas. Ya ahora todos en Cristo tenemos a un solo papá. Hay un solo Padre y Dios. Así que debe haber unidad, y ese Padre es tan bueno, tan amoroso, que nos ha dado una adopción y que ahora nos cuida como ese padre de familia que vela y que cuida por la salvación de todos sus hijos. Y mire, ya para ahora sí concluir, téngame paciencia, me gusta decir eso. Versículo 19. Vaya ese versículo que ahí está la conclusión. Versículo 19. Así que ya no somos extranjeros, pero mire todo el proceso en que vamos para llegar acá. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué será eso, verdad? Ahorita lo vamos a ver. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está la conclusión. Mire esto. La palabra extranjero en griego es xenos, con X, xenos, que significa extraño, forastero, ajeno, desconocido. La palabra advenedizo en el griego es paroikos, que mire lo que significa residente extranjero. Eso eran lo que eran los prosélitos. O sea, ellos estaban, pero no estaban. Ellos eran, o sea, ya los aceptaban, pero no los aceptaban. ¿Me entiende? Es como cuando usted dice, yo no soy de Sagún, yo soy de Medellín y me siento acá, pero yo tengo el corazón ahí, pero no soy de acá ni soy de allá, o sea, no se sabe de dónde es. Pero mire la palabra que usa Pablo para ya tomar las cosas en serio. Y él dice, ahora, sino conciudadanos. Y la palabra conciudadano en el griego es sumopolites, que quiere decir nativo del mismo pueblo. Y si todavía no me ha entendido, la palabra nativo se emplea para referirse a aquel individuo que pertenece o es relativo en el lugar donde ha nacido.
Si todavía no me entiende, ¿quién ha nacido de nuevo aquí? Volvemos a 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, su antigua ciudadanía ya pasó. ¿Ahora qué? Ahora es nueva criatura. Ahora tenemos una nueva ciudadanía. Si todavía no está, usted todavía duda de lo que yo le quiero dar a entender, Juan capítulo 1 versículo 12. También nosotros debemos de conocer ese versículo. Dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Por la fe en Cristo, amén. Pasemos al siguiente versículo 13. Mire lo que dice: los cuales no son engendrados. O sea que usted ha sido engendrado a través de la fe en Dios. Mire que más dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Qué tranquilidad me da eso, que sea el Dios el que me ha engendrado, el que ha hecho todo, el que me dio nueva vida, el que lo hizo. Mire, Él se ingenió todo para que yo ahora no soy un extranjero, tampoco soy un advenedizo aquí. No. Ahora por la obra de Cristo yo ahora tengo una herencia genuina, verdadera. Ahora mi ser está comprometido totalmente, compenetrado con Dios, y ahora soy familia de Dios. ¿No me ha entendido eso? Ya no, usted no es un bastardo. Ya usted es un hijo legítimo, engendrado por Dios en Cristo Jesús. Y ya Pablo había hablado de eso cuando habló de que somos adoptados. Pero aquí lo está confirmando, afirmando. Somos ciudadanos, tenemos legalidad y somos adoptados como hijos suyos. Ahora somos familia. Y le pregunto, naturalmente, la familia se ataca entre sí. Puede haber excepciones de la regla, pero le digo, los hijos hacia los padres hacia los hijos se tiran mal, quieren vivir. Por eso le digo, hay excepciones, pero ¿cuál es el deseo de la familia? Amarnos, querernos, a vivir en armonía, trabajar todos en unidad, seguir avanzando para adelante, y la coinonía y la unidad, y nada de enemistad, y aquí nos perdonamos. Ese es el concepto que Dios quiere tener. Hermanos, ya no hay por qué tener enemistad hacia los semejantes, vivir en enemistad, porque si ya nuestra mayor enemistad fue saldada completamente. ¿Qué te impide que puedas amar a tu hermano, que puedas ayudar a tu hermano, que puedas abrazar a tu hermano, que puedas hablar, bendecirlo? Es hablar bien decir. ¿Qué te impide que te acerques a Él? Sí, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, Dios ha dado todas las herramientas para que practiquemos la bondad, para que practiquemos la mansedumbre, el dominio propio. Él ha derramado de su espíritu para poder practicar la unidad, el perdón, la reconciliación. Gálatas capítulo 6 versículo 9, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos hacen el bien aquí? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos hacen el bien aquí? Yo sé que sí, sino que bueno, de pronto está ahí con calor. Sí, hacemos el bien porque ese es el legado de los hijos de Dios, hacer el bien. Hay veces le es difícil a uno hacer como el bien, ¿sí o no? Porque hay hermanitos, hay como que, uy, Dios mío, ¿cómo hago el bien tan difícil, no? Pero por eso entonces sigue, da como que
para que uno se anime a seguir haciendo el bien. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Qué tal le parece eso? Que hacer el bien debe ser el carácter, o debe ser parte del carácter de los hijos de Dios, de los redimidos, de los reconciliados, de la familia de Dios. Debemos practicar el bien sin descansar y sin importar a quién. Debemos hacer el bien, porque dice: hay cosecha para el que siembra bien. Y usted sabe cuál es el contexto de eso. El que siembra para la carne cosechará corrupción, el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y sigue diciendo, versículo 10: por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? Claro, porque si Dios nos ha hecho bien a nosotros, ahora nosotros vamos a hacerle bien a todos. Y a ver, y Dios nos hizo bien cuando nosotros nos portábamos bien. Le vuelvo y le repito: estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, Dios nos amó antes, no nos santificó y después no nos amó cuando estábamos así difíciles, bien peleones, bien, ay, ahí Dios nos amó, ahí Dios nos bendijo, ahí Dios nos salvó. Así que no tenemos excusas para decir: es que es difícil y yo así. No, es que imitemos a Dios. Por eso Él dice: por tanto, siempre que tengamos oportunidad. Y le digo, va a haber oportunidad para hacer el bien, aunque sea difícil. Diga conmigo: uff. Sí, porque vemos el mal por todo lado, porque ahí. Así que no tenemos excusa. Y mire cómo termina este versículo: en especial, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. O sea, si en alguien usted tiene que practicar la bondad, la reconciliación, el amor, el dominio propio, la mansedumbre, la paz, en especial, tiene que ser con los redimidos, con su familia. Ahí es donde debemos practicar lo que tanto el Señor nos ha enseñado con su ejemplo, porque no lo hizo desde allá, no, Él mostró ejemplo de la reconciliación a través de Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, hay muchas barreras que nos pueden separar los unos de los otros, aún siendo cristianos: edades, apariencia, conocimientos, inclinación política. Más allá de las cosas que nos pueden separar, para que lleguemos a la unidad a la que hemos sido llamados a disfrutar como la amada y distinguida familia de Dios. ¿Me dice amén? Si lo puede hacer, póngase de pie y oramos. Y de todo lo que se estuvo compartiendo en estos 45 minutos, hay cosas que quizás específicas que Dios te habló al corazón. Hay algo que te hizo quizás reaccionar, que te exhortó. No resistas a la voz del Espíritu Santo. No resistas a lo que Él quiere hacer en tu vida, a cómo Él quiere perfeccionar su obra en ti. No te resistas a la palabra de Dios, que es la que quiere hacernos renacer
de nuevo según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Amado hermano y hermana, entiende que lo que Dios quiere hacer de ti es una vasija maravillosa para Él derramar su gloria. Y es necesario que la iglesia comience a andar en un nivel espiritual más alto, al nivel que el Señor nos ha llamado que andemos, por encima de las diferencias, por encima de cualquier sentimiento, por encima de cualquier cosa que quiera venir a traer enemistad, contienda, ira. Por encima de todo eso, la iglesia debe andar en el camino más perfecto, que es el amor. Hemos sido llamados como agentes de reconciliación, porque ya de Dios hemos recibido la reconciliación. Querido hermano y querida hermana, que Dios nos ayude a entender esta verdad tan, pero tan esencial para nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender que ahora somos iglesia, una familia. Aquí hay padres y madres, aquí hay hijos. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo pude sentir lo que antes nunca había sentido, porque no tuve a una mamá cerca, no tuve a un papá cerca, no compartí con hermanos, y yo no había entendido lo maravilloso, lo gratificante, lo deleitable que es tener a personas que se preocupen por ti, que te amen, que se preocupen por ti. Y cuando yo llegué a este lugar, aquí me encontré con muchas mamás, con muchos padres, con muchos hermanos que me abrieron las puertas de su vida, de sus sentimientos, de su casa. Y por eso yo hoy amo la iglesia como mi familia. El mismo Jesús lo dijo cuando su madre y sus hermanos se presentaron, y allá él le dijeron: Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Y él le dijo: ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mi madre? Sino son aquellos los que hacen la voluntad de mi Padre. Querido hermano, entiende que somos una familia. Entiende que el que está a tu lado es tu hermano amado en la fe, querido, bendecido. Entiende que de él también puedes recibir bendición. También Dios puede hacer algo a favor de ti por medio de él. Entiende que estamos para amarnos, cuidarnos, bendecirnos, y no para que estemos en enemistades, en contiendas, en murmuración. No. El llamado es a vivir en armonía y en unidad como la familia de Dios que somos. Por favor, vamos a tomarnos unos minutos más para adorar al Señor, y para que la palabra que se ha compartido no solamente quede en nuestro intelecto, sino que pueda bajar a nuestro corazón. Adoremos al Señor Jesucristo un momento más.